¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. ¿Qué tal, amigos, queridos hermanos? Los saludo nuevamente con gusto desde este templo de San Lucas. Del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy interesante que ahora voy a refrescar el Evangelio. En la primera lectura habla del libro del Éxodo. Muy interesante el libro del Éxodo porque nos habla de la salida que tuvo el pueblo de Israel de Egipto. Y justamente me llama la atención aquí que toda la comunidad murmura contra Moisés y Aarón. Es decir, la fe de la iglesia es una fe nómada. La fe que nos transmite la iglesia es una fe que hace una iglesia en salida. Y esta iglesia en salida trae muchas contrariedades, alegrías, logros, éxitos, fracasos también. Y frente a los fracasos, contra las decepciones, tendemos a murmurar contra Dios, contra la iglesia, contra el mundo, contra nosotros. Esa es parte y Dios lo entiende muy bien. Y justamente hoy voy a reflexionar sobre el Evangelio del sembrador. Si ustedes ven este Evangelio, dice: Jesús salió de casa. Esta palabra salió se repite muchas veces en el Evangelio y nos habla justamente de una relación con el libro del Éxodo. Una fe nómada, una fe testimonial, una fe que se hace vida en las encrucijadas de la vida. Hemos hecho una fe muy cómoda, hemos hecho una fe muy establecida, y la fe nos lleva a ser entrometidos, nos lleva a generar lío, nos lleva a confrontarnos con las diversas circunstancias de la vida. Jesús dice aquí justamente que se reunió en torno suyo tanta gente. Muy interesante que Jesús tenía un carisma, un poder, si se puede llamar. No me gusta usar la palabra poder, porque la palabra poder parece designada para políticos, para reyes, para grandes señores dados a la búsqueda de los votos. Pero podemos decir que Jesús tenía un carisma, un poder seductor que la gente descubría. Un atractivo, era un hombre de Dios. Y si la gente busca en los sacerdotes, en los cristianos, quiere que seamos personas de Dios. Dice aquí mismo: la gente se queda en la orilla. Muy interesante que de esta palabra orilla podemos sacar varios conceptos. Una orilla como un límite, una orilla también como un borde existencial que nos lleva a tomar una decisión.
Muchos nos quedamos a la orilla del camino y tenemos que entrar al centro, fluir en el camino. Los bordes nos llevan a tomar decisiones. Jesús les habla en parábolas, es decir, les habla al corazón, los lleva al discernimiento y a la imaginación, los lleva a dar que pensar. Y si algo hace falta hoy, frente a este pensamiento único que invade nuestros medios de comunicación, frente a una ideologización de la vida, urge dar que pensar, hablar al corazón. Y justamente Jesús hace identificar como un sembrador que sale a los campos de la vida, sale a los caminos de la vida, sale a las encrucijadas de la vida, tiene contacto con la tierra, con el mundo, con el sol, con las diversas circunstancias que lo hacen entender este mundo. Y justamente usa este método de parábolas porque allí la gente encuentra respuestas a los interrogantes más fundamentales de la vida. Su palabra es profunda, pero al mismo tiempo abierta a muchas respuestas. Muchos dicen que no saben si es parábola o es comparación o lo mismo, pero hace pensar, y pensar hoy en día es un acto revolucionario. Nos gusta recibir las cosas ya digeridas, pero pensar es un acto revolucionario justamente porque te lleva al discernimiento. Y Jesús nos muestra sobre todo un Dios experiencial, da un giro a la experiencia de Dios. Y sobre todo en los frutos. Esta experiencia nos lleva a dar frutos, que no es la observancia de rituales, que no es la observancia de dogmas, que son necesarios para la vida. Pero sobre todo la vida cristiana se traduce en frutos. ¿Qué frutos da en nuestra vida? Muy interesante que dice que el sembrador salió, una fe nómada. Y la primera semilla cae al borde del camino, es decir, en las orillas existenciales. Aunque sirve de alimento para pájaro, es un poco de semilla. Es muy interesante que Jesús en cada vez que habla de la semilla, habla de un poco, otro poco en terreno pedregoso, que se secó el fruto debido a raíces profundas. Y hoy necesitamos raíces profundas de nuestros valores, de nuestra fe, de nuestras actitudes. No podemos volvernos personas superficiales, que el viento o cualquier cosa arrebata esos valores. Otro poco cayó entre zarzas. Y hoy en día tenemos que hacer una fe que sepa enfrentar los conflictos de la vida. No hay vida sin conflictos, no hay vida sin retos, no hay vida sin dificultades. Pero justamente las dificultades, los retos, nos hacen crecer. Y el resto, que es poca, cayó en tierra buena y dio frutos. Lo más importante es que unos da 100, otros 60, otros 30. Lo que importa es el fruto que produce el Evangelio. Estamos llamados a dar frutos. ¿Y en qué se traduce estos frutos? Como ya lo había mencionado, una iglesia sanadora, una iglesia compasiva, una iglesia transformadora, una iglesia samaritana, que justamente sale a los caminos de la vida. Y en los caminos de la vida nos encontramos aridez, nos encontramos espinos, nos encontramos asfalto, no importa, siempre tenemos que ser a imagen de Jesús, buenos sembradores que lanzamos semillas, oigan o no oigan, a tiempo y a destiempo. Y lo más importante, que ese poco que cae en tierra buena, de frutos de bondad
y de compasión. Así es que no duden ustedes en salir cada día y sembrar, no discriminar a nadie, no despreciar a nadie. Cada persona, aún en ciertos momentos de su vida, puede ser terreno duro, en ciertos momentos de su vida puede ser terreno espinoso, o en ciertos momentos de su vida puede ser tierra buena. Nosotros, como el buen sembrador, salir a sembrar sin juzgar y saber esperar que dé sus frutos. Frutos sobre todo de transformación interior para que se genere una transformación exterior. Así pues, llamemos a Jesús el sembrador. Seamos nosotros sembradores de bondad y de misericordia. Amén. Les dejo mi bendición con todo cariño y aquí estoy para escucharlos. Y la bendición de Dios misericordioso en el buen sembrador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, que Dios los acompañe y aquí estamos.